para que podamos entender lo de la clase. Ahorita para avanzar, como fueron varias las que les di y me falta mandarles otras más, necesito que la lean bien. Entonces, esa la vamos a dejar la próxima semana, pero ahorita para no atrasarnos necesito que veamos algo que seguramente tienen que valorar ustedes. Les voy a dar ahorita algo de embarazo y riñón, ya les había comentado. Estamos terminando con diálisis peritoneal. Terminamos ahorita con diálisis peritoneal, les doy embarazo y riñón y la próxima necesito que sí ya me tengan bien leído lo que les mandé, porque enfermedad renal diabética es un tema que es bastante importante y que nos está involucrando en la atención a todo el mundo. Entonces, terminamos diálisis peritoneal y ya empezamos a ver, esto es como algo que tienen que conocer para que, ustedes, como van a llevar control del embarazo en su servicio social, pues puedan explorar y valorar bien a los pacientes. Entonces, les decíamos, terminamos diálisis peritoneal y ya empezamos. Hoy vemos riñón embarazo y ya la próxima dejamos diabetes y riñón. Entonces, diálisis peritoneal, pero lo estamos viendo en el contexto de lesión renal aguda. No lo estamos viendo en el contexto de terapias crónicas, como enfermedad renal crónica. Diálisis peritoneal, la indicación es pacientes con lesión renal aguda e inestabilidad hemodinámica. Pacientes con lesión renal aguda y que tengan una urgencia dialítica. Esta sería como que la manera más, si nosotros tuviéramos que elegir entre hemodiálisis y diálisis peritoneal en un paciente inestable hemodinámicamente, es decir, un paciente que esté chocado, pues vamos a preferir la diálisis peritoneal. Ejemplo, lo que estuvimos viviendo con lesión renal aguda y COVID, pues el paciente generalmente pues estaba conectado a un ventilador mecánico, estaba con ventilación mecánica el paciente. Y para hemodiálisis, a veces teníamos que estarlo trasladando de un lugar a otro. Y si el paciente estaba hemodinámicamente inestable, pues optábamos mejor por iniciar un tratamiento con diálisis peritoneal. Ahora, en el contexto de que muchos pacientes estuvieron intubados, pues no teníamos tantas máquinas para estar hemodializando a todos los que lo requerían. Entonces, en estos pacientes, pues iniciábamos tratamiento con diálisis peritoneal pues el paciente, la ventaja es de que al estar conectado a un ventilador mecánico, pues el paciente no tenía que trasladarse de un lugar a otro. Esa es la ventaja que podríamos tener en estos pacientes. Pacientes en quienes tengan cardiopatía isquémica o que estén con un infarto de miocardio, pues es mejor la diálisis peritoneal. Pacientes que estén chocados por algún evento como sepsis, pues es mejor diálisis peritoneal en caso de que no tengamos una terapia lenta, que es la mayoría de los casos. Realmente, aunque fuera un medio privado pagar una terapia lenta, pues no cualquiera tiene para gastar en pura terapia lenta 60,000 pesos diarios y a las veces no solamente es una, sino son como 3, 4, 5 días seguidos. Entonces, pues es imposible estar pagando estos costos, al menos que se tenga un seguro de gastos médicos mayores. O no cualquiera tiene acceso al hospital de especialidades, que incluso muchas veces, aunque lo tienen, pues no tienen en ocasiones los insumos que se utilizan. Bueno, ¿cuáles son no, para terminar, cuáles son las indicaciones de diálisis peritoneal? A ver, indicaciones de diálisis peritoneal en un paciente con lesión renal aguda.
Indicaciones en diálisis peritoneal en el contexto de lesión renal aguda. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues son prácticamente las mismas. Hipercalemia refractaria a tratamiento, acidosis metabólica, edema agudo pulmonar. ¿Qué más? Síndrome urémico. Y aquí, por ejemplo, estamos contemplando encefalopatía urémica y todo el contexto de síndrome urémico como tal. Pacientes con anuria por más de 24 horas. Anuria es menos de 200 mililitros en más de 24 horas. Prácticamente estas son las indicaciones principales. ¿Vale? Entonces, aquí, a diferencia de la hemodiálisis, no podríamos tener intoxicaciones. Entonces, intoxicaciones solamente lo vamos a dejar para más fácilmente estar este, viendo lo de... Aquí no nos sirve, por ejemplo, este, en el caso de intoxicaciones por salicilatos. Pues si tiene acidosis metabólica lo podemos tratar, pero como tal que la diálisis peritoneal de puros salicilatos, no. Entonces prácticamente las indicaciones son las mismas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La principal va a ser una cavidad peritoneal no útil. Ejemplo, si el paciente tiene sepsis abdominal por vesícula perforada, apendicitis perforada, no sé, una isquemia intestinal, cualquier situación que comprometa la cavidad peritoneal, pues no es útil iniciar diálisis peritoneal. Sería prácticamente una contraindicación absoluta, ¿eh? Cavidad peritoneal no útil por formación de adherencias. Ejemplo, el paciente que anteriormente tuvo laparotomía exploradora por algún evento de perforación intestinal, un accidente, etcétera, son pacientes que tuvieron cirugías muy amplias y que tuvieron una cicatrizaciones bastante importantes, entonces en ellos no vale la pena estar explorando la diálisis peritoneal. Prácticamente son las contraindicaciones principales. O, por ejemplo, que tuvieran gangrena de Fournier. ¿Por qué? Porque a veces la infección compromete parte importante de la pared abdominal. Otra que es, otra que pudiera ser una contraindicación es que tuviera una colostomía, cistos. Cistostomía, pues puede ser relativa, pero que tuviera una este, sonda donde tuvieron que alimentarlo, esas sondas que ponen para alimentación a los pacientes por endoscopía. Entonces, pues salen a nivel de la cavidad abdominal, colostomía, ileostomía. Esas son prácticamente de contraindicaciones. Bueno, hasta aquí tienen. ¿Cuánto tiempo se lleva a cabo la diálisis peritoneal? Es importante saber que cuánto tiempo de terapia de reemplazo renal, cuánto tiempo necesitamos, el tiempo que sea necesario. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente con lesión renal aguda que empezó a hemodializarse o empezó su tratamiento con diálisis peritoneal. La pregunta de los familiares luego es cuánto tiempo se va a hacer, el tiempo que sea necesario. Porque imagínense si el paciente, aunque tenga una creatinina normal, no está orinando, pues no puede vivir. Entonces es el tiempo que sea necesario. Ahora, puede ser que esté orinando,
pero si la creatinina y la urea están continuamente altas, ejemplo, que tengan más de 4 o 5 de creatinina, pues se van a tener que seguir dializando. El objetivo, primero el objetivo es uno, que es intentar que sea menor a una semana, pero si no se puede, que sea menor a un mes, porque en ese tiempo también tenemos que estar resolviendo, si no mejora, tenemos que estar pensando en otras posibilidades de que pueden tener una lesión renal aguda en un contexto de que tengan enfermedades superpuestas, ejemplo, que tenga una glomerulopatía y una sepsis, por ejemplo. Primero tiene que salir de la sepsis y después tenemos que tratar la glomerulopatía, pero en muchas ocasiones no se puede. Y pues, ¿cómo tratamos la glomerulopatía? Ya les había dicho con inmunosupresores, pero si el paciente está séptico, primero lo tenemos que sacar de la sepsis y después iniciamos un tratamiento a base de inmunosupresión. Si yo inmunosuprimo a un paciente que está séptico, pues prácticamente es llevarlo a mayor sepsis por la inmunosupresión que se le va a generar. Bueno, ¿tienen alguna duda? Terapias lentes vamos a dejarle nada más para centros de tercer nivel. En Oaxaca prácticamente lo tenemos muy poco disponible y siempre hay que tratar de ver si realmente vale la pena meter a un paciente a terapia lenta porque muchas veces el paciente tiene un pronóstico malo, que, por ejemplo, tiene disfunción orgánica múltiple y a veces con tal de ganar dinero podríamos decir que entre una terapia lenta. Pero si tiene neumonía de focos múltiples, donde los requerimientos de oxígeno son muy altos, si tiene, ejemplo, esté infartado, si está con falla renal y todo eso, entonces decimos, pues prácticamente le pongan lo que le pongan, si la mortalidad es muy alta, no tiene caso estarle dando falsas expectativas a los familiares de que gasten para que se, para que realmente el tratamiento no vaya a modificar el pronóstico. Entonces hay que ser claros. El pronóstico no va a ser modificado por una terapia lenta. En algunas ocasiones sí les ayudaba, por ejemplo, en COVID, pero no siempre era un determinante, porque si el paciente está en un contexto de disfunción orgánica múltiple, la terapia lenta pues realmente nada más era un apoyo, pero no iba a ser la salvación. Y mucha gente, conozco a mucha gente que con la idea de que se iba a salvar entró a una terapia lenta, mandaron a traer esas máquinas a otros estados y pues realmente nada más se desgastaron económicamente porque el pronóstico era muy malo. ¿Tienen alguna duda? Si no, para empezar con el otro antes de ver enfermedad renal diabética. No, ¿Tienen doctora. dudas? Ah, bueno, vamos a salir de acá. Fíjense, vamos a ver esta de embarazo y riñón rápidamente. Esto es de conocimiento que lo deben de saber ustedes. Vamos a... Llevan ginecología, ¿verdad? Sí, llevamos el año pasado, ¿El semestre pasado o el año pasado? cuando íbamos en cuarto, el año pasado. Ah, sí, cuando yo estudié, creo que la llevábamos en quinto año. A ver, no sé si recuerden lo de la lo de la fisiología mejor del embarazo. Vamos a darle un repaso. Ya de ahí nos seguimos con enfermedad renal diabética. Empezamos algo de hipertensión arterial y terminamos ya el semestre con enfermedad renal crónica. O sea, todavía nos falta un buen, por eso sí quería adelantarles. A ver, fíjense, esto es importante que lo vean
casi no le dan mucho interés a este tema, pero ustedes en el servicio social van a tener que estar viendo pacientes embarazadas y se llama control del embarazo porque aparentemente todos son embarazos normoevolutivos. Sin embargo, hay que distinguir cuando un embarazo se está saliendo de un control normal y muchas ocasiones, ahorita les voy a dar la clase, pero en muchas ocasiones ni los mismos ginecólogos saben en qué momento se les está saliendo de control porque nos ha tocado ver en, yo trabajo en el ISSSTE, que en teoría todos llevaban un buen control y cuando uno revisa sus estudios de laboratorio en pacientes que tuvieron preeclampsia, esas pacientes estaban enfermas y nadie las detectó, incluso ni el mismo ginecólogo. Entonces, ahorita les voy a dar esta clase, para que ustedes sepan distinguir lo que puede pasar en un embarazo aparentemente normal. Y es importante porque la mortalidad materna está muy, muy investigada y prácticamente la estamos dando que es como de países tercermundistas, sí, pero en Oaxaca pues sigue siendo muy alto el número de complicaciones maternas, incluso de muerte fetal. Entonces vamos a ver cómo es un embarazo normal en cuanto a la función renal. Y es importante porque la paciente hipertensa puede tener su origen en un daño renal, lo que les había comentado previamente. Ahora vamos a ver esta clase así como que rápido, pero quiero que se queden con lo más esencial. Vamos a ver cuáles son los cambios en cuanto a los riñones en el embarazo. Fíjense que durante la gestación ocurren cambios fisiológicos en la mayoría de los sistemas, siendo de gran impacto a nivel renal. ¿Por qué pasa esto? Acuérdense que en el embarazo, dentro de los cambios fisiológicos que hay, lo principal es que aumenta el gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco, pues va a aumentar la cantidad de sangre que le está llegando al riñón o a los dos riñones, mejor dicho. Y se está llegando con mayor flujo sanguíneo renal. Esta cantidad de sangre, pues va a hacer que el riñón empiece a aumentar de tamaño. Hay cambios en el sistema colector, hay una retención de aproximadamente 200 a 300 mililitros de orina en cada sistema colector. Entonces, entonces en el embarazo, pues hay cierto grado de hidronefrosis, que no tiene que ser considerada como patológica, pero que debe de resolverse después del embarazo. Entonces les decía, los cambios hemodinámicos, el aumento del volumen plasmático se va a dar hasta la semana 32 a 34 de gestación y por lo tanto al aumentar el volumen plasmático va a aumentar la tasa de filtrado glomerular y va a estar activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa? ¿Qué cambios vamos a tener? Aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo plasmático renal y hay un aumento en la tasa de filtrado glomerular desde la semana 4 de gestación. Entonces, esto ya lo habíamos visto. ¿Qué es? ¿Cómo tenemos? Este es el índice de filtrado glomerular. La delta P es la presión hidráulica neta en los glomérulos. Pi Gc es la presión oncótica en los glomérulos, que va a haber una disminución en el embarazo, y Kf es el coeficiente de filtración glomerular. Prácticamente estamos hablando aquí de las fuerzas de Frank Starling, que va a aumentar la presión neta de filtrado glomerular. La diferencia de presiones nos estamos refiriendo a la presión hidrostática del capilar glomerular, acuérdense que va a ser ¿cuánto quedamos que era la presión hidrostática del capilar glomerular? ¿Se acuerdan? En una persona normal, no estamos hablando del embarazo. ¿Cuánto era? 50 mililitros de mercurio, había dicho. Más, 55, 60, ¿no?
Sí, claro. ¿Se acuerda? Ajá. Y la presión neta de filtrado glomerular, ¿De 10, doctora? al 18. final, 10 milímetros de mercurio. mínimo. Acuérdense que íbamos a tener la diferencial de la presión capilar de la presión hidrostática menos la presión oncótica del capilar glomerular menos la presión hidrostática. Y en promedio, pues nos da 10 a 15. ¿Sale? Bueno, entonces esta va a aumentar en el embarazo. La presión hidrostática, pues ya no la vamos a tener en 60, pues la vamos a tener en más. Fíjense lo que va a pasar. Cuando estábamos viendo filtración glomerular, les dije que en el embarazo sí no aplican las fórmulas, porque subestiman el valor del filtrado glomerular. El valor real debe ser medido, aquí es medido por depuración de inulina, pero eso sabemos que solamente es con fines experimentales. Lo que podríamos hacer es medirlo en una embarazada con depuración de creatinina en orina de 24 horas. Entonces, si queremos valorar filtrado glomerular en una embarazada, ¿qué hacemos? Se los acabo de decir. Depuración de creatinina en orina de 24 horas, ¿sale? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Porque no doctora. podemos medir depuración de inulina. Les puedo pedir en el examen cómo medimos filtrado glomerular, cómo estimamos tasa de filtrado glomerular en el embarazo. Y les puedo poner MDRD, seca de EPI, depuración de inulina o depuración de creatinina. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pues, o sea, nosotros no podemos medir depuración de inulina porque no estamos en laboratorios de experimentación. Sería el estándar de oro. Pero si no lo tenemos al alcance, pues lo más conveniente es depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Sale? Bueno, seguimos. Quiero que lo copien esto. ¿Cuáles son los cambios que hay en una paciente embarazada y en una paciente no embarazada? Fíjense, ¿qué pasa con el hematócrito en la embarazada? Aquí está la embarazada, está más diluido. ¿Por qué está más diluido? Porque aumenta el volumen, disminuye las proteínas séricas, disminuye el sodio. Quiero que noten esto. Creatinina sérica en una paciente no embarazada, lo normal es 0.8, 0.7. ¿Qué pasa en la embarazada? Aquí se los estoy señalando. Disminuye. Ese es ese es el dato cardinal que tienen que saber ustedes. Tienen que esperar una disminución de creatinina sérica en el embarazo. Ese es el dato que les estoy dando en esta plática. Este es el dato cardinal. Por eso les decía, incluso muchas pacientes que tuvieron seguimiento por el ginecólogo en la mayoría de las ocasiones no sabe que la creatinina sérica tiene que bajar en el embarazo. ¿Por qué tiene que bajar en el embarazo? Porque una respuesta normal de adaptación en el embarazo es el descenso de la creatinina. Y si no desciende la creatinina, es por algo. Les voy a decir, 0.8 de creatinina en el embarazo, y si ya estamos hablando al final del primer trimestre, que estamos hablando de que la paciente ya está hiperfiltrando, algo está pasando y es una paciente que se podría complicar, porque que no baje la creatinina nos está hablando de que tiene enfermedad renal. A ver, ¿sí entienden lo que les estoy diciendo? ¿Por qué baja la creatinina sérica en el embarazo? Pues es la pregunta. Porque hay una hiperfiltración glomerular.
Y si no baja, quiere decir que no hay una respuesta de adaptación de los riñones al embarazo. Y si no se pueden adaptar es porque están enfermos. Y si están enfermos es una paciente que se va a complicar con preeclampsia. ¿Sí están entendiendo lo que les digo? Sí, doctora. Sí, A ver, ¿alguien no se tiene puede. dudas hasta acá? Esto es algo súper importante. O sea, ustedes van a tener que llevar el control del embarazo en pacientes que les lleven en el servicio social. Y aunque no tengan para una química sanguínea, ustedes se las tienen que pedir la química sanguínea junto con el examen de orina. Y les digo, porque incluso a mí en mis embarazos, yo veía que cuando iba el ginecólogo muchas veces nada más daba el examen de orina, el BDRLD, TORCH y glucosa y hasta ahí se acabó su solicitud de estudios, pero nunca solicitaban una química sanguínea. Y si ustedes no solicitan una química sanguínea, no se van a dar cuenta de una respuesta de adaptación al embarazo por parte de los riñones, cómo es la respuesta. Y les decía, al final del primer trimestre tiene que haber un descenso, 0,5 de creatinina. Si no hay ese descenso, algo está pasando, porque no se están adaptando los riñones a la hiperfiltración glomerular. Bueno, fíjense qué pasa con el bicarbonato, pues también baja. El ácido úrico tiene que bajar. La paciente que no disminuye ácido úrico también tiene problemas, incluso que eleve ácido úrico son pacientes que se van a complicar con preeclampsia. Una respuesta de adaptación también va a ser el descenso de la presión arterial. Y si no desciende la presión arterial, algo está pasando. Tómenle foto a esta imagen. ¿Qué pasa? Fíjense. Vamos a ver esta gráfica. Semanas de gestación. 16 semanas. ¿En qué semana estamos hablando en el primer trimestre? 12, ¿no? Sí, A ver, entonces estamos por acá. Si se dan cuenta, flujo plasmático efectivo renal es en azul y tasa de filtrado glomerulares en rojo. Fíjense cómo va aumentando. Más o menos por la semana, la mitad del embarazo ya aumentó el 75% de lo que tenía que haber aumentado. Y ya de ahí como que se mantiene y ya después se empieza a bajar. Pero fíjense qué pasa. Los cambios anatómicos que hay aumenta el diámetro del cáliz. Entonces, a ver, entonces aumenta el diámetro del cáliz, aumenta el flujo sanguíneo renal hasta 70%, aumenta el diámetro bipolar, es decir, de acá para acá, pues normalmente mide 10 centímetros. En la población mexicana, mujeres mexicanas, vamos a hablar. Si son más altas de estatura, pues a lo mejor mide 11 centímetros, pero de acá a acá va a aumentar 1 centímetro condicionado por la hiperfiltración glomerular. La tasa de filtración glomerular va a aumentar hasta un 50%. Ejemplo, si la mujer
normalmente tiene una filtración de 110 mililitros minuto, ¿a cuánto aumentaría el filtrado glomerular? ¿Cuánto creen? A ver, dime, Cassandra, ¿cómo cuánto crees que aumente? La tasa de filtrado glomerular normal en una mujer sin embarazo es 110. Si te estoy diciendo aumenta el 50% en el embarazo, ¿cuánto esperaríamos que esté aumentada la filtración glomerular en una paciente embarazada? Es decir, si yo le hago una depuración de creatinina de orina de 24 horas, ¿cuánto está justamente? A 165. Ajá, 150, 160, 170, ¿sale? Pero si la paciente le hacemos una depuración de creatinina y no nos está aumentando la filtración glomerular, quiere decir que no hay una respuesta adecuada al embarazo. Entonces es una paciente que se va a complicar. Bueno, puede haber proteinuria, pero por la hiperfiltración, pero esta proteinuria solamente va a ser en rangos de microalbuminuria. Si hay más de microalbuminuria, esa ya no es una proteinuria relacionada con el embarazo. Por eso aquí dice, aumenta la proteinuria, pero va a ser menos de 260 miligramos en 24 horas. Es decir, no me va a llegar a un rango de más de 300 miligramos. Como está pasando tan rápido la orina a través de los túbulos renales, pues aumenta la glucosuria, aumenta la bicarbonaturia, por eso produce cierto grado de acidosis metabólica, aumenta la calciuria y disminuye la osmolaridad en aproximadamente solamente 10 miliosmoles por kilo. En cuanto a la función endocrina, aumenta la renina, aumenta la eritropoyetina, aumenta la vitamina D. Esto es importante. Si yo les pregunto cuál es el valor normal de creatinina sérica en el embarazo, la respuesta es 0,5 o 0,6 miligramos decilitro. Si es más de 0,7, estamos hablando de que la paciente tiene algún problema renal y que se puede complicar. Fíjense que a mí generalmente me toca valorar las pacientes embarazadas que llegan al ISSSTE y que solicitan interconsulta por preeclampsia. Y cuando me pongo a revisar los estudios de laboratorio, son pacientes que tenían de creatinina sérica 0,9 o 1 miligramo decilitro. Y entonces, en muchas ocasiones, incluso el mismo ginecólogo les dijo que pues estaba bien, porque si uno se da cuenta cuando analiza la química sanguínea, en el rango de referencia, pues está dentro del valor normal, pero tenemos que saber que debe de existir una adaptación en el embarazo. Entonces, esa adaptación en el embarazo no está contemplando en el límite de referencia. Y tenemos que saber que en el embarazo la creatinina sérica tiene que bajar a 0,5, 0,6. Incluso a partir de 0,8 ya se toma como enfermedad renal. Ay, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. ¿Hasta aquí? ¿No? Ah, bueno. Entonces, miren. Esto era lo que les quería enseñar del embarazo, nada más para, para dejar este tema y ya vamos a empezar enfermedad renal diabética. Entonces, vamos a aclarar los puntos. Valor normal de creatinina sérica en el embarazo, ya les dije, 0,5
0.6. ¿Sale? Valores mayores de creatinina sérica a 0.8 es una enfermedad renal hasta no demostrar lo contrario. Valores normales, creatinina sérica de más de 0.8, estamos obligados a hacer un ultrasonido renal, porque la paciente puede tener algún problema que no estamos identificando. Entonces, valores mayores a 0.8 miligramos de cilitro, estamos obligados a valorar función renal completa. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Química sanguínea, su biometría hemática para ver que no haya anemia. La anemia muchas veces nos habla de enfermedad renal, biometría hemática completa, su química sanguínea, su examen general de orina, su ultrasonido renal. El ultrasonido que nos debe de importar el tamaño renal. Si los riñones están pequeños o una pérdida de la relación corteza-médula, es igual a enfermedad renal crónica y es una paciente que estamos encontrando que por qué no se está, que por qué no se está adecuando, ajustando la función renal. Bueno, entonces les voy a decir, si nosotros llegamos a encontrar a ver, lean lo que les escribí. Creatinina sérica de 0.8 a 1.4 miligramos de cilitro en el embarazo. Hasta no demostrar lo contrario, podríamos estar hablando de una enfermedad renal crónica leve. Si es que no, ¿no están viendo? Sí, doctora. Es que se movió en mi pizarrón. Ahora dice, enfer- si ustedes tienen una creatinina sérica de 1.5 a 2.7 o incluso otros autores dicen a 2.5, estamos hablando de una enfermedad renal crónica moderada hasta no demostrar lo contrario. Otros dicen, si tiene más de 2.7, es decir, más de 2.8, paciente tiene que estar, la paciente tiene que estar en diálisis. ¿Sí me entienden? Fíjense que como aquí no nos vamos a estar guiando por el filtrado glomerular para decidir o no una terapia dialítica. Aquí va a ser el nivel de creatinina sérica. Esta clase se las estoy dando yo porque es más difícil que la encuentren en los libros. A ver, ¿hasta aquí está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ver que exista un descenso de la creatinina sérica en el embarazo. Y si no existe, algo está pasando. Y por eso les decía, nosotros pensamos que por tener un límite de referencia normal en el embarazo está bien. No es cierto porque aquí debe de esperarse una respuesta adaptativa. Y si no se da esta respuesta adaptativa,
es porque las nefronas de la paciente no tienen la capacidad de dar una respuesta adaptativa en el embarazo. Y si no se da esta respuesta, pues el nivel de creatinina sérica no va a cambiar. Y si no cambia, es una paciente que se puede complicar. Valores tan poco, poco significativos como tener una creatinina sérica de 0,8. Estamos hablando de una paciente con enfermedad renal crónica leve si se demuestra daño en el ultrasonido renal. Si se demuestra daño, es una paciente que tiene riesgo de presentar preeclampsia. Entonces aquí quedamos con dos posiciones. La enfermedad renal es condicionante de preeclampsia, pero la preeclampsia es factor de riesgo de enfermedad renal. ¿Sale? Muchas veces no sabemos cuál fue primero, porque nos toca verlo a tiempo después. A lo mejor nos llega después de un año que le dio preeclampsia, a lo mejor nos toca 2 años. Les decía yo que hace como en octubre, noviembre, me tocó ver una paciente que tuvo preeclampsia en abril y le estaba lloviendo en noviembre, pero ya le tenía yo que estar diciendo que se tenía que dializar y no le cabía lo posible, pues, y no le podía yo decir que como tal que pues tuvieron la culpa en el embarazo de que nadie la vio y que nadie se dio cuenta que esa paciente tenía seguramente una glomerulonefritis rápidamente progresiva y solamente la trataron como preeclampsia. Entonces es importante saber, y ahí que nos iba a ayudar para saber que tenía una glomerulonefritis, pues el examen general de orina. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? Si no, nada más empezamos. Este, si no, nada más empezamos nada más les voy a dar la introducción. Y lo que quiero que me empiecen a leer, ya van a leer lo que les mandé. Acuérdense que les dije que en la enfermedad renal vamos a tener un tiempo cero. Y esto es lo que quiero que vean, lo que es la historia natural de la enfermedad. Pues cuando nosotros vemos aquí el tiempo cero, nos estamos refiriendo al comienzo. ¿En quiénes podríamos saber el tiempo cero? De inicio, mejor dicho. ¿En quiénes estamos más seguros? Pacientes con diabetes mellitus tipo 1, porque generalmente cuando vemos un paciente con diabetes tipo 2, generalmente, ¿qué nos dicen? Ya por lo menos tiene 5 años que el paciente quizás era diabético y no solo sabía. Entonces, generalmente en quienes sí lo vamos a ver más, con más exactitud es en el paciente que tiene diabetes tipo 1. Entonces, lo que tenemos que ver ahorita es la historia natural de ahora se llama enfermedad renal diabética, antes decíamos nada más nefropatía diabética. Entonces van a investigar cuál es la diferencia entre enfermedad renal diabética y nefropatía diabética. Si nosotros vemos los libros, a lo mejor nada más los que están en la última actualización de 5 años para la fecha, ya nos van a decir el tema como tal de enfermedad renal diabética, pero antes todos los temas se clasificaban como nefropatía diabética. Y ahora nos damos cuenta que no todos pasan por nefropatía diabética. A grandes rasgos les digo, la nefropatía diabética era el paciente que tenía como tal la glomerulopatía diabética. ¿A qué me refiero? A que se manifestaba con lesiones en los glomérulos, lo que les había ya dicho.
nefropatía diabética nos estábamos refiriendo a la podocitopatía. Entonces, vamos a ver cuál es la historia natural, eso es lo que quiero que aprendan. Y también tenemos que ver algo de lo que les voy a enseñar una tabla de lo que quiero que aprendan ustedes. En esta tabla les voy a enseñar sobre el manejo de los fármacos en la enfermedad renal diabética. Entonces, les mandé unos cartelitos a ver, miren, de lo que les mandé. El primer cartel dice conocer diabetes por el corazón, y luego dice, aquí prácticamente en este cartelito está resumido todo lo que vamos a ver. Quiénes la padecen, cuáles son los factores de riesgo, cómo la valoramos, en quiénes la vamos a valorar, cada qué tiempo la vamos a valorar, cómo la vamos a valorar y cómo la vamos a tratar. Entonces, prácticamente nada más les di este cartelito para que vean la guía de cómo se va a tratar y los objetivos del tratamiento. Cuánto vamos a tener de hemoglobina glicada, cuánto vamos a tener de presión arterial en estos pacientes, porque todo esto va a cambiar. Prácticamente se los estamos dando resumido en estos dos carteles, pero tenemos que verlo más a grandes rasgos. Entonces, la próxima clase ya vemos como tal lo de enfermedad renal diabética. Terminamos enfermedad renal diabética, vemos algo de hipertensión arterial y ya terminamos enfermedad renal crónica. Prácticamente nada más es esta semana y algo de la próxima. Y el lunes, los que quieran ir, yo creo que podríamos adelantar de 4 en 4. No sé qué les parezca, porque ya me di cuenta que a 2 de ustedes los puede tener en el área de diálisis peritoneal y a otros 2 en hemodiálisis. Entonces podemos ir de 4 en 4 para que le avancen y los del grupo L también vayan de 4 en 4 ya cuando les dejemos de dar las clases a las 10. ¿Qué les parece? Sí, doctora, está muy bien. Para que por lo menos conozcan las máquinas de hemodiálisis, conozcan las máquinas de diálisis peritoneal y ya tengan la posibilidad de que todos los dos grupos estén yendo a revisión. Entonces les dejo esto de tarea y nos vemos el lunes. Sale, hasta aquí la dejamos. ¿Tienen alguna duda antes de cerrar? No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces ya adelantamos con enfermedad renal diabética para el lunes y quiero que sepan bien la historia natural. Eso es lo que interesa. Bueno, sería todo. Hasta luego. Buen fin de semana, doctora. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.